Por definición, un poco el auzolán entendido como esta modalidad tradicional, se trataría de un ejercicio de cuidado colectivo de las infraestructuras de uso común. Por ejemplo, la experiencia que ha contado Albert, en Euskal Herria históricamente se distinguían las modalidades. El auzolán se refiere a espacios comunes, o como caminos, fuentes o infraestructuras comunes y, por ejemplo, el juntarse para ayudar en una casa y luego en otra, ordeak, que significa reciprocidad. Hay como distintas modalidades. Y, por ejemplo, había una tercera modalidad, se trataba, por ejemplo, en una casa que no había un rebaño y querían empezar a tenerlo, pues en toda la vecindad le daban un cordero y se empezaba, bueno, un poco esas tres modalidades que al final nos hablan del sistema comunal, ¿no? Que, bueno, nosotros, cuando hemos estudiado este sistema, resumimos en un ABC, que significa auzolán, batzarre y comunal. No es solo una modalidad de trabajo, es toda una organización social. Auzolán, ya sabéis, batzarra es el concejo y comunal, bueno, el patrimonio o bienes comunales, ¿no? Entonces, el trabajo del auzolán responde, por supuesto, al autogobierno. Los que trabajan en auzolán tienen que ser ellos los que se gobiernan